Bienvenidos a Energía 21. Para el encuentro de hoy te proponemos el tema hidrógeno. Concretamente, cómo se utiliza este gas en el área energética y qué posibilidades tiene Argentina en cuanto al desarrollo de este tema. Auspicia este programa FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires. Consultamos a especialistas sobre el tema de hidrógeno en la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno. Consultamos en primer lugar al ingeniero Alejandro Gallino y luego al ingeniero Luis Bertenasco. Nuestra primera inquietud fue, ¿qué decimos cuando hablamos de hidrógeno en el área energética? No es exactamente una buena expresión hablar del hidrógeno como fuente de combustible, sino como un combustible que no se encuentra en la naturaleza en ese estado como para poder ser utilizado. En realidad hay hidrógeno en la naturaleza, pero el combustible que estamos imaginando, y en algunos países ya utilizando, debemos fabricarlo a partir de otras fuentes de energía. Por lo tanto, que sería un nuevo combustible que se fabrica con otras energías y que tiene múltiples beneficios. Entre los múltiples beneficios, uno es que su combustión no origina prácticamente contaminación alguna, porque al combustionar, al quemar hidrógeno, el producto es agua o vapor de agua, con lo cual no tenemos gases de efecto invernadero u otros contaminantes importantes. Otro es el de su capacidad calorífica, digamos. Es un elemento en el cual tiene encerrada, almacenada, una capacidad energética mayor que cualquier otro por unidad de peso. Otro es que se constituye en un vector energético que es capaz de almacenar energía. Si disponemos de energías renovables que están disponibles en forma aleatoria, por ejemplo el viento es un buen recurso energético, pero no está necesariamente disponible cuando lo necesitamos. Por lo tanto, podemos, con energía eólica, producir hidrógeno, y el hidrógeno sí, almacenarlo, transportarlo, distribuirlo, y de ese modo podemos tener energía almacenada en forma de hidrógeno. Bueno, el hidrógeno en su estado natural es un gas. Como gas se comporta como un combustible, y la gran ventaja que tiene es que al momento de hacer combustión, su único producido es vapor de agua. Esto le permite cumplir perfectamente con todos los estándares medioambientales. También podríamos decir que el hidrógeno es muy liviano, es un gas tan liviano que escapa muy rápidamente a la atmósfera, y eso permite que sea bastante seguro si es que no está en ambientes confinados. Al ser 14 veces más liviano que el aire, escapa muy rápidamente y no hay prácticamente ningún riesgo de explosión. Asimismo, si el hidrógeno lo llegáramos a congelar a menos 250 grados, lo podemos licuar. En esa forma pasa el estado gaseoso al estado líquido. De esta manera logramos tenerlo en 850 veces reducido su volumen, lo cual lo permite transportar a muy grandes distancias. Y tenemos que, como combustible, en unidad de masa, es el mayor poder energético dentro de los combustibles. Al tener esta propiedad es lo que hoy lo hace muy preferido, por ejemplo, en la industria aeroespacial, siendo un combustible muy utilizado en la misma porque permite su transporte en espacios muy reducidos y con muy poco peso. Para tener una idea, una vez que está en estado líquido, es 14 veces más liviano que el agua. Tiene muchas propiedades, una de ellas, por ejemplo, es un gas que es incoloro, insípido, inodoro y no tóxico, lo cual lo convierte en un gas que perfectamente se lo puede trabajar, utilizar, y lo más importante es lo que decíamos anteriormente, que no tiene ninguna emisión de gas de efecto invernadero, y siendo el único producido en la combustión el vapor de agua. Podríamos también agregar que el hidrógeno es un gas que, dentro de una visión que hay en la industria, cierra un ciclo de una era
de los gases que estaríamos llamando al actual siglo, en el cual originalmente el hombre hasta el siglo XVIII usaba la madera y todos los residuos orgánicos para calefaccionarse y todas sus necesidades. Ya en el siglo XIX hace el uso del carbón, en el siglo XX descubre el petróleo y bueno, todos sus derivados, y hoy básicamente lo que se está siguiendo usando en alguna medida, y se comenta ya que el siglo XXI va a ser la era de oro de los gases, donde el hidrógeno viene a cerrar esa era y potenciarla, ya que tiene mucha flexibilidad, se lo puede obtener de un montón de esquemas de producción y de fuentes, y permite acumular energía, con la ventaja que cumple perfectamente todos los estándares medioambientales en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, que sería cero su nivel de emisión, y otros tipos de óxidos nitrosos y gases que afectan al tema del cambio climático. Se ha dicho con insistencia que el hidrógeno será el combustible del futuro, que hacia los años 2050 el combustible no será ya ni nafta ni gasoil, sino hidrógeno. Bueno, le preguntamos a los especialistas si esto es así. Confiamos que sí, que así sea, porque ese sería un camino inteligente, un camino limpio, un camino sustentable. En un futuro no muy lejano debería ser. Ya hoy el hidrógeno es una realidad. Ya hoy existen prototipos, modelos de automóviles que utilizan hidrógeno de compañías importantes, de primera línea, en el transporte público o en otros usos energéticos, procesos industriales. Tal vez no utilizados ahora en forma masiva, pero sí ya empezamos con cortes con otros combustibles que ya posibilitan su utilización en los equipamientos convencionales. Luego, en un futuro, será necesario desarrollar las redes de distribución o transporte y aquellos puntos de venta, como estaciones de servicio de hidrógeno, que ya existen. En Islandia, por ejemplo, ya existe una pequeña red de distribución de hidrógeno para automóviles. Bajo una visión de cuál es el combustible preferido y cuál es el de menor nivel de emisiones, no cabe duda que el hidrógeno cumple con todos los parámetros. Obviamente hay que producirlo, en su estado puro no se encuentra, y esto requiere, por eso decimos que el hidrógeno es un vector de energía. Esto quiere decir que necesitamos de una fuente primaria para poder obtenerlo. Hay muchos mecanismos de obtenerlo, uno de los más habituales en la industria, sobre todo el petróleo y la petroquímica, es a partir de reformado de gas por vapor de agua, pero también hay opciones para obtenerlo desde procesos como la biomasa, y todas las renovables que generan electricidad pueden ser llevadas a un electrolizador donde, mediante una reacción electroquímica, se rompe la molécula de agua y se libera el oxígeno y el hidrógeno por otro lado. De este modo obtenés un hidrógeno puro, 100% puro, lo cual permite que al momento de combustión, lo que decíamos antes, no tenga ningún nivel de emisión de gases de efecto invernadero. Para tener una idea, podríamos decir que si tomamos como 100 la base de emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, en el caso del carbón, el petróleo reduce 1/3 esas emisiones, es 1/3 menor nivel de emisiones de dióxido de carbono, el gas es la mitad en nivel de emisiones y el hidrógeno permitiría hacer 0 ese nivel de emisiones. Entonces realmente vemos que tiene mucho potencial como combustible, si bien su desafío es producirlo y hacerlo de una manera eficiente, y por otro lado permite acumular energía, que es un tema que la electricidad, lamentablemente, que no se consume, se pierde. Entonces, de esta manera, los excedentes eléctricos podrían ser llevados a la producción de hidrógeno y tener una manera de generar hidrógeno de una manera eficiente y con bastante bajo costo. Se ha dicho que en el tema hidrógeno, Argentina podría ser el Kuwait del futuro. El Kuwait, que hoy abastece de petróleo a la comunidad mundial, podría ser Argentina en el futuro en el tema hidrógeno. ¿Esto es así? Consultamos a los especialistas. Bueno, no sé si es así, no conozco Kuwait, pero como frase o como concepto es muy ilustrativo en cuanto a que evidencia que la Argentina puede tener un gran potencial en la producción de hidrógeno. Sí, eso es así. Porque hablando de recursos renovables, no contaminantes, nuestro país tiene un enorme recurso asociado con los vientos en la región sur del país.
Y ese viento, ese recurso eólico, bien puede ser la materia prima, la fuente de producción de hidrógeno. Y esto representa varias veces la energía que requerimos anualmente en la Argentina, solo con los vientos de la zona patagónica. Esta es una visión que hay desde la Asociación Argentina de Energía Eólica, en la cual, aprovechando el gran potencial eólico que tiene el sur de nuestro país, en la Patagonia, realmente hay mucha capacidad de generación de energía eléctrica a partir del recurso eólico. Si esa electricidad en sus excedentes la llevamos a producción de hidrógeno, podríamos almacenar esa energía excedente y realmente hay volúmenes suficientes como para poder permitir a futuro exportar incluso el mismo. Y esta era un poco la visión que tiene la asociación, pero bueno, esto requiere un escenario de desarrollo primero de energía eólica, la cual Argentina está incursionando, pero hay que crecer en muchos gigavatios instalados para poder realmente pensar en excedentes importantes, y después complementarlo con electrolizadores, producir hidrógeno, licuarlo y transportarlo en barcos, por ejemplo a Japón, que era uno de los países bastante interesados en un proyecto de este tipo y que regularmente visita al país, viendo qué avances está viendo en esta materia y qué posibilidades hay de instrumentar a futuro acuerdos. Pero bueno, esto es una visión que creeremos se podría dar en el mediano y largo plazo. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para muchos, este es solo un artículo de una ley de tantas. Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso en igualdad de oportunidades con los demás a una educación primaria, secundaria y superior, inclusiva y de calidad. Para nosotros es la garantía de poder vivir con los mismos derechos, obligaciones y dignidad que todos. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. 0800-333-2662 www.conadis.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En cuanto a los desarrollos y a la investigación, ¿cómo encontramos a Argentina comparativamente con el resto del mundo y con los países latinoamericanos? La Argentina ha encarado esto con anticipación y con verdadero interés. Tal vez no con los recursos y el apoyo que hubiéramos deseado, pero ya existen en la Argentina desarrollos para utilizar mezclas de gas natural con hidrógeno en motores convencionales. Existe en la Argentina una planta de producción en pico truncado, en realidad lleva una escala experimental, pero todo esto genera un conocimiento, una experiencia y sobre todo una tarea de difusión respecto de esta nueva tecnología. Brasil también ha encarado este tipo de desarrollo y a nivel mundial lo que intentamos es seguir o estar al tanto de aquellos desarrollos, novedades, desarrollos que en algunos casos implican inversiones importantes. Todavía, por ejemplo, nuestras fábricas automotrices no ofrecen a la venta un prototipo de este tipo, pero confiamos en que podemos llegar a hacerlo. La verdad que Argentina tuvo grandes aciertos en esta materia. Uno primero fue promulgar la ley de hidrógeno en agosto de 2006, la ley 26123, la cual permite al país adelantarse en materia normativa, es decir, uno de los primeros en tener una ley referida a hidrógeno. Argentina tiene, por otro lado, un gran desarrollo en materia de GNC, gas natural comprimido, del cual mucha de su arquitectura y de lo que hoy se está utilizando en el GNC puede ser aprovechado para el hidrógeno. De hecho, estamos hablando de dos gases. Para tener una idea, el gas natural es metano, metano que está conformado por carbono e hidrógeno 4, y en este caso estamos hablando de solo tener el hidrógeno. La visión que hay ahí es poder mezclar
hidrógeno en la mezcla de GNC, de este modo se complementa la mezcla en porcentajes que podrían llegar hasta un 20%, incluso más, sin mucha adaptación al motor de GNC, y de este modo potenciar la industria del GNC en los faltantes que haya de gas con este recurso. Bien vale decir que Argentina es líder en materia de GNC a nivel mundial, realmente desarrolló una industria de cero y ha logrado posicionarse en el mundo exportando estaciones de GNC, compresores, surtidores, lo cual toda esa infraestructura se podría utilizar y potenciar a partir de ahora vender el know-how en materia de hidrógeno. Antes habíamos mencionado la posibilidad de usar el recurso eólico, que hay un gran potencial en el sur del país, para almacenar la energía eléctrica excedente en hidrógeno. Entonces, bueno, hay varias ideas por las cuales podríamos pensar que Argentina está muy bien posicionada a nivel mundial, que realmente cuenta con muchos recursos en esta materia y con cosas ya demostradas, como por ejemplo una ley y como por ejemplo la industria de GNC, que ya es pionera en el mundo. Creemos que a nivel de Latinoamérica ha tenido la suerte de ser la primera planta experimental que ha tenido Argentina, que es la planta experimental de hidrógeno que está en Pico Truncado, siendo la primera experiencia en toda Latinoamérica de cómo es todo el ciclo desde la producción, el almacenamiento y lo que sería ya finalmente la disposición del hidrógeno, ya sean celdas de combustible, que son equipos que permiten tomar el hidrógeno y el oxígeno del aire y devolver electricidad, hacen el proceso inverso a un electrolizador, y por otro lado usar ya mezclas para autos a GNC, de los cuales ya en el municipio de Pico Truncado algunos ya están circulando con estas mezclas. Entonces realmente nos posiciona no solo a nivel mundial, sino como primeros en Latinoamérica en temas de experimentación con hidrógeno y aplicaciones ya de uso práctico y comercial que podrían quizá en el mediano plazo o corto plazo implementarse en el país. Sobre el final preguntamos sobre los proyectos, sobre los desarrollos y sobre las necesidades para impulsar el camino del hidrógeno. El desarrollo que se ha dado en los últimos 2 años a la energía eólica es el camino que va a posibilitar el avance en cuanto a la tecnología del hidrógeno. El plan que se denomina GenRen, generación con energías renovables, tuvo una respuesta mucho mayor a la esperada en cuanto a la instalación de granjas eólicas, molinos aerogeneradores, en la zona patagónica, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de La Rioja. Y estos molinos ahora operan conectados a la red eléctrica, o operarán conectados a la red eléctrica. Pero existe un potencial mucho mayor para instalar molinos. El hecho que ya se hayan adjudicado más de 800 megavatios en energía, en potencia, en energía eólica, implica toda una movimiento en cuanto a la industria, en cuanto a los proveedores, en cuanto a las tareas de montaje, que generan una experiencia que necesariamente se va a volcar en más aprovechamientos de este tipo. En la medida que exceda la demanda que admite la red eléctrica, el excedente podrá muy bien ser utilizado para fabricar, producir hidrógeno. Entiendo que ese es el camino que podemos avisorar para los próximos 5 años, tal vez. Hemos mencionado algunos proyectos, voy a agregar algunos otros. El ITBA está trabajando en electrolizadores a presión. Esto es una ventaja porque normalmente tú tienes un electrolizador que produce hidrógeno a, supongamos, presión normal. Pero si tú lo quieres llevar a GNC, el GNC trabaja a 200 bares de presión. Entonces, lo que se conocía hasta hace un tiempo era la posibilidad de comprimirlo, pero comprimirlo tiene un problema que es consumo de energía. Y eso representa un 30% del hidrógeno que tú tienes acumulado aproximadamente. Pero ya hay desarrollos donde se comprueba que si el hidrógeno lo produzco en el mismo electrolizador, donde rompo la molécula de agua a presión, puedo lograr presiones 200 bar y ya obtengo un hidrógeno comprimido, lo cual me ahorro
esta pérdida por compresión. Incluso simplifico, pensando en una estación de servicio, no tener un compresor aparte ahora para el hidrógeno exclusivamente, sino que ya el mismo electrolizador me entrega ese hidrógeno a presión. Entonces, desde esta visión, uno podría pensar que el hidrógeno en este escenario realmente se integra muy bien a GNC y sería un proyecto de mucho interés para muchas estaciones de servicios que hoy ven quizá privado el GNC por algún corte que se le presente o que quieran realmente ampliar su caudal de ventas. Y esto ITBA ya está bastante adelantado, ha estado trabajando incluso en un módulo inicial de 30 bares que se llevó a la Antártida Argentina, a la base Esperanza. Esto se llamó el módulo MAEL, Módulo Argentina Energía Limpia, y en el año 2009 se instala un aerogenerador que genera unos 5 kilowatts más o menos de energía eléctrica. Eso alimenta a este electrolizador que desarrolló el ITBA y se obtiene hidrógeno a 30 bares. Con ese hidrógeno se lo almacena y se permite alimentar una cocina, calefacción y por otro lado un motogenerador eléctrico en los casos que hubiera necesidad por alguna falencia o falta de suministro eléctrico, tener un recurso adicional, en este caso limpio, para generar electricidad en la base. Otro de los proyectos con los cuales se está trabajando es en celdas de combustible. El CITEDEF está trabajando en esta materia y ya ha tenido algunos avances en celdas experimentales de combustible que, como dijimos, son equipitos que toman el hidrógeno ya como gas y por una reacción electroquímica con presencia de oxígeno generan electricidad. Finalmente, entonces, les pedimos las conclusiones a los especialistas de la Asociación de Hidrógeno. Que esta tarea que estamos haciendo en este momento, con este reportaje o este programa, son una parte importante para que este concepto del hidrógeno como vector energético limpio sobre la base de energías renovables sea puesto en conocimiento de todos y que se genere esa conciencia hace que luego se traduzca en decisiones políticas, en decisiones de Estado, en aquellas medidas que favorezcan este desarrollo, que son necesarias. No necesariamente el Estado va a desarrollar todo, pero aquellas medidas que generen el inicio, el impulso, sí son necesarias. Y la opinión pública, a través de programas como este, es la que podrá ser el que promueva este futuro del hidrógeno. Vimos que hay varios proyectos, algunos de corto, mediano, algunos de más largo plazo, como podría ser el tema de la posibilidad de exportar hidrógeno a países como Japón, que tendría mucho interés. Pero bueno, falta avanzar en la materia de la reglamentación. Salió la ley en el 2006, hoy se está trabajando fuertemente en reglamentar dicha ley, junto con la Secretaría de Energía y muchas asociaciones que están ayudando, entre ellas Cámara Argentina del GNC, la Asociación Argentina de Hidrógeno, Asociación Argentina de Biocombustibles de Hidrógeno, la CENEA y CITEDEF, ITBA, muchos organismos que están tratando de volcar su conocimiento para poder llevar junto con empresas el hidrógeno a una fase ya más de tipo comercial y poder realmente tener experiencias en Argentina de aplicación en la etapa comercial y no tanto de experimentación o investigación. Pero bueno, esto se está haciendo probablemente este año y el que viene, se esperaría lograr la reglamentación de la ley y fomentar, por otro lado, la posibilidad de una prueba piloto, por ejemplo en estaciones de servicio GNC, en la cual la Cámara está impulsando mucho, para poder tener experiencias piloto en la Argentina y que el público pueda acceder a GNC más hidrógeno, una mezcla que funciona muy bien y que es mucho menos contaminante, para que se vaya familiarizando y de a poco ir venciendo la resistencia natural que siempre hay a todo nuevo combustible. De modo de ejemplo, podríamos decir que en los biocombustibles hoy ya está un poco más masificado, y bueno, se esperaría hacer algo similar con el hidrógeno y que empiece a tener un consenso dentro de los ciudadanos de Argentina. Por un lado, permitiendo acceder a energías limpias, que el mundo está pidiéndonos. Por otro lado, ayudando a desarrollar industria, en la cual podríamos hacer tecnología de punta en muchos casos, o acompañar los desarrollos que están teniendo el mundo y entrar en esta carrera de un combustible nuevo, que, como decía anteriormente, para muchos esto va a ser la era de los gases y donde el hidrógeno va a potenciar, sin lugar a dudas, este ciclo.
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para muchos, este es solo un artículo de una ley de tantas. Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso en igualdad de oportunidades con los demás a una educación primaria, secundaria y superior, inclusiva y de calidad. Para nosotros es la garantía de poder vivir con los mismos derechos, obligaciones y dignidad que todos. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. 0800-333-2662 www.conadis.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Y a fines de noviembre, en el predio rural de Palermo, se va a desarrollar un evento muy importante vinculado al GNC, al gas natural comprimido. Te invitamos. Nos despedimos, nos encontramos dentro de una semana en este mismo horario. Si querés rever el programa, podés visitar el sitio web www.energia21.com.ar, podés ver programas anteriores, dejar tus comentarios. Nosotros nos encontramos entonces dentro de 7 días. Soy María Elena Aymar para Energía 21. Auspició este programa FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires.